Amada persona, la Escritura nos deja ver que varias familias y casi una nación que Dios había determinado que llegara a una tierra que fluye o fluía leche y miel, algo que impidió que ellos lograran entrar a esa tierra prometida fue la incredulidad, fue la desconfianza. Algo que puede impedir que una familia o una vida sea transformada o sea salvada es la incredulidad. Entonces, debemos nosotros de tener cuidado con la desconfianza. Dios es el que les ha estado llamando una y otra vez. Él nos llama a venir a su presencia. Él quiere bendecir nuestros hogares, pero es importante que tú deseches toda incredulidad si es que la hay de tu corazón. Tienes que confiar en Jesús. Tienes que confiar en Dios, que Él es el que te está llamando, que Él es el que quiere bendecir tu hogar. ¿Cuántos creen todo ello? Que Él quiere bendecirnos. Entonces es muy importante que nos acerquemos confiadamente. Vamos a hacer una oración, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que nos bendigas. Y te damos gracias por la presencia que ha estado en medio de nosotros. Te damos muchas gracias. Sigue estando, sigue bendiciéndonos y alimentanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Socorre a cada hogar aquí presente, a cada familia, a cada padre, cada madre, a cada hijo, a todos los que estamos aquí, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Vamos a abrir el libro de Lucas. La enseñanza que vamos a compartir con ustedes es un cierre del ciclo que compartimos acerca de las visitas que Jesús hizo a los hogares cuando Él vino a esta tierra. Son más de 10 hogares que Él visitó, 13 estuvimos estudiando. La enseñanza la hemos titulado Él hará volver el corazón de ellos. Y Lucas capítulo 1, versículo 17, dice de la siguiente manera, Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a volver a leer el pasaje. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí el evangelista Lucas o el doctor Lucas nos está hablando de ese Elías. Para entender bien lo que hizo Elías con las familias, vamos a ver el caso. Ese profeta que iba a hacer volver el corazón de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Pero, ¿quién era Elías? ¿Qué fue lo que hizo Elías con las familias? Vamos a ver el caso. Primera Reyes 17 y 18 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Es un reclamo que hace este rey. El rey llamado Acab, ¿a quién? Al profeta de Dios, a un siervo de Dios, a una autoridad de parte de Dios. En este caso, al profeta Elías. ¿Eres tú el que turba a Israel? Elías respondió de la siguiente manera. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En pocas palabras, Acab empezó a culpar de todo lo que estaban sufriendo muchas familias, de todo lo que estaba sufriendo esa nación, de todos los problemas que tenían de hambruna, de situaciones difíciles a consecuencia de sus pecados. Acab estaba diciendo, tú eres el culpable porque no ha llovido, tú eres el culpable de toda la desgracia que está pasando en las familias. Pero amada persona, Elías no se quedó callado. Elías respondió. Elías le dijo a este rey, él no era el culpable, sino que
Acab era el culpable. Y pudiéramos nosotros decir que no nomás era Acab el culpable, sino aún también los padres de familia, el padre, la madre. Ellos eran los culpables de todas las desgracias que estaba pasando las familias de esa época. Ellos eran los que estaban teniendo las consecuencias de sus maldades, de sus pecados, desobediencias, pues no habían tomado en cuenta los mandamientos de Dios, no habían tomado en cuenta al Dios de los cielos, se habían apartado de Dios, se habían ido tras los Baales y estaban culpando a Elías. Entonces vemos nosotros que Elías le dijo a este rey: tú eres el culpable. Yo no he turbado Israel, sino tú y la casa de tu padre. Amados, es particular lo que dice Elías: y la casa de tu padre. En pocas palabras, ¿quién vive en una casa, una familia? ¿Quiénes son los responsables de que haya desgracia en los hogares? Primeramente los padres. Toda la desgracia que estaba pasando la nación de Israel era por consecuencia de las cabezas, era por consecuencia, para empezar, del rey, de la reina, y era por consecuencia de papá y de mamá. ¿Quiénes más son los culpables? Elías estaba culpando a los padres. Ustedes son los responsables. Y Acab se quería salir de esa responsabilidad. No, yo no soy el culpable, es Elías que es el culpable, como quien dice, Dios es el culpable de todo lo que nosotros estamos pasando, porque ¿quién fue el que envió a Elías a orar para que no lloviese durante varios años? Dios. Dios, amada persona. Suena particular, ¿verdad? Y es conocida esa palabra de echarle la culpa a Dios. Es una palabra que utilizan normalmente los ateos o la gente que no se quiere ser responsable, que todos los sufrimientos o todas las cosas que están pasando es a consecuencia de sus pecados, de sus actos, de sus malas obras, de su mala manera de vivir. Aquí aprendemos algo para pasarlo a nuestros tiempos. ¿Quién es el que turba las casas? ¿Por qué una casa actualmente está turbada? ¿Por qué una casa en un momento dado hay problemas? ¿Por qué los hijos viven de una manera equivocada? ¿Quién les enseñó a vivir a los hijos de una manera equivocada, de una manera pecaminosa? ¿Quién les enseñó a los hijos a mentir? ¿Quién les enseñó a los hijos a robar? ¿Quién les enseñó a los hijos a decir maldiciones? ¿Quién les enseñó a los hijos a tener amargura? ¿Quién les enseñó a los hijos, amados? ¿Qué ejemplo vieron los hijos en los padres? ¿O qué fue lo que vieron cada uno de tus hijos en tu ejemplo? Hay consecuencias. Y ahorita ya los hijos ya están grandes. Ahorita los hijos ya son adolescentes. Ahorita los hijos ya son unos adultos. ¿Por qué? Porque vieron una mala conducta. Y entonces dice la esposa: es que tú eres la culpable, le dice al esposo, porque no les pusiste atención, porque no les dedicaste tiempo, porque no les corrigiste, porque no les orientaste. Y luego de repente dice el esposo: es que tú eres la culpable, mujer, porque yo me voy a trabajar, yo todo el día estoy en el trabajo, estoy sudando para traerte el alimento y todo, tú te quedas en la casa con ellos, entonces tú eres la culpable porque no educaste bien a tus hijos. Pero ¿quién es el culpable entonces? Y luego los hijos dicen: yo soy lo que soy porque mi madre o porque mi padre. Entonces ellos culpan a los padres de los pecados o de las acciones que ellos están cometiendo, ya siendo adolescentes, ya siendo jóvenes. Y entre ambos se avientan la bolita. Y el hogar, ¿qué es? Turbación, problemas, problemas y problemas. Amada persona, así vivían esos hogares, así estaban esas casas, estaban turbadas en la época de Elías. No había comida, había sequía, había hambruna, había problemas y problemas y problemas. Y muy fácilmente Acab culpó al profeta Elías. Yo espero que aquí no haya Acabs que estén culpando de sus actos, seas un hijo o una hija, o un padre o una madre, o un esposo o una esposa. Yo espero que tú no culpes a los que están a tu alrededor cuando tú eres la culpable. Tú eres el responsable de tus actos que actualmente estás haciendo. Amada persona, ¿qué dicen las familias actualmente en este año que estamos viviendo? ¿Qué dice la sociedad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿A quién le echan la culpa de tanta delincuencia que hay?
a las autoridades. Es que los policías nada más están paseando, es que los policías nada más están con el celular y por eso la delincuencia está creciendo y creciendo y por eso la inseguridad y por eso aquello y por eso lo otro. Los culpables es el gobierno, los culpables son los policías, los culpables son todos ellos menos tú, menos las familias, menos tus hijos, menos los padres. El gobierno tiene la culpa. Hasta hay quienes pueden decir, hasta el diablo tiene la culpa. Algunos culpan hasta el diablo. Pero amada persona, ¿quién fue los que educaron a los hijos? ¿Quiénes son los que están cometiendo los actos delictivos? ¿Quiénes? Los hijos. Son los hijos los que están cometiendo actos delictivos por donde quiera que tú le veas. Sea una persona adulta de 50 años y que todavía sus padres tienen 70, 80 años. Habrá que ver que esos padres cómo educaron a sus hijos. O sea que en un momento dado tengas tú 50 años y tengas a tus hijos de 20 y estos hijos, aunque tú digas, ay, qué bueno, mis hijos no son unos asesinos, mis hijos no son unos narcotraficantes, mis hijos no son, pero yo pregunto, ¿no son de lo peor, pero son cristianos? Si ellos se mueren ahorita, ¿se van a ir al cielo? ¿Aman a Jesús? ¿Respetan los mandamientos de Dios? ¿Honran a su padre y a su madre? Sí, no son unos teporochos. Sí, no son drogadictos. Son lo mejor. Pero son unos adúlteros. Son unos fornicarios. Son unos inmorales. Es que mis hijos tienen de alguna manera un comportamiento. Tienen un buen trabajo. Tienen una profesión. No, hombre, son de lo mejor. Pregunto yo. ¿Son santos? ¿Viven amando a Dios? ¿Honrando a Dios? ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Tienen temor de Dios? Entonces no te des palmaditas. Tus hijos están perdidos y necesitan tener un encuentro con Dios. Amada persona, la Biblia dice, no nos conformemos a este siglo. Debemos de tener en cuenta que son nuestros hijos. Y si no conocen de Dios, están en una desgracia. Aunque nosotros los queramos mucho. Aunque queramos mucho a nuestros hijos. Pero si no aman a Dios, ellos están en problemas. Están en serios problemas. Porque si nuestros hijos les llega a pasar algo, qué triste es que se vayan a la condenación eterna. Y que hayamos estado cruzados de manos. Palmeándote tú en tu espalda diciendo, es que mi hijo no es matón, es que mi hijo no es drogadicto, es que mi hijo no es mafioso, es que mi hija no es prostituta, pero no es cristiana, no es cristiano. Debemos de preocuparnos. La pregunta, ¿estás preocupada? ¿Estás preocupado? ¿Te afligen tus hijos? Y vamos ahora para con los hijos. Es que mis padres... Es que no culpes a tus padres. Vamos a suponer que tengas razón, que tus padres te han dado un mal ejemplo, que ellos se hayan comportado muy mal y por eso te da a ti el derecho a que les faltes el respeto, a que no les obedezcas, a que los insultes, a que no te intereses en ellos, a que tú hagas lo que quieras. ¿Eso te da el derecho? No, amada persona. Tú eres responsable, joven. Óyelo bien, tú eres responsable de tus actos y no puedes tú culpar a tus padres, no puedes tú culpar a nadie de tus actos más que de los tuyos tú eres responsable. Entonces, si tú ves que tus padres, vamos a suponer, son culpables y tú ahorita estás viniendo y has escuchado todas las enseñanzas que hemos compartido acerca de las casas que Jesús visitó, todas las has escuchado. Y te das cuenta que tus padres están engañados. Y te das cuenta que tus padres están perdidos. Quizá tu padre es alcohólico. Quizá tu madre es una enojona, es una amargada. Quizá tu padre sea de lo peor. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir como si nada pasara? ¿No vas a buscar a Dios por él? ¿Qué tal si tu papá se muere, tu mamá se muere? ¿A dónde van a ir ellos si no están preparados? Y tú cruzado de manos como hijo, y tú cruzada de manos como hija. ¿Qué tal si tu hermano de sangre, de la misma manera de los ejemplos que te he estado poniendo? ¿Qué pasa si ellos pasan a la otra vida? Si ellos van a la otra vida y se condenan para siempre, ¿y tú cruzado de manos?
Amada persona, ¿quiénes son los culpables de la delincuencia entonces en las calles? No es el gobierno, no es la policía. ¿Sabes quiénes son los responsables? Los hogares. Y en un hogar hay directivos. ¿Y sabes quiénes son esos directivos? Los padres. Veámoslo de esa manera. Son los padres. ¿Qué estamos haciendo mal como padres para que nuestros hijos no tengan temor de Dios? ¿Será que tú como cristiano, como cristiana, ya te acostumbraste a ver a tus hijos perdidos? ¿Y por eso dejas de orar? ¿Y por eso bajas la guardia? ¿Y por eso dejas que tus hijos o tus hijas te controlen y hagan lo que quieran? ¿Qué estás haciendo tú, amada persona, padre, madre de familia, cristiano, cristiana? ¿Qué están haciendo? No, los culpables no es el gobierno. Les decía, tenemos que entender un poquito lo de Elías. La relación que tuvo el profeta Elías con las familias. Volvamos al caso. Recuerden que Elías le respondió al rey Acab: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y es esa la que estamos viendo. Sigamos leyendo, 1 Reyes 18 y 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Qué es lo que hace el profeta Elías? Inmediatamente, después de que le dice al rey Acab que él no era el responsable, sino el rey o los padres o todas las familias de todo lo que estaban pasando, él manda a congregar a toda la nación de Israel. Esto es, manda a congregar a todas las familias en el monte Carmelo. Pero no nomás a todas las familias de Israel, sino que manda también a congregar, a que se acercaran a esa reunión familiar los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que estaban comiendo bien sabrosamente en la mesa de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Una mujer muy malvada, una mujer muy perversa, una mujer idólatra, una mujer que no tenía temor de Dios, una mujer que ni siquiera respetaba a su marido. En pocas palabras, la esposa de Acab. Los manda a juntar el profeta Elías. Manda a convocar a esas familias que estaban perdidas en la idolatría. Manda a convocar a esas familias que estaban sin Dios. Manda a convocar a todas esas familias que estaban descarriadas. Manda a convocar a esos hogares destruidos por la inmoralidad, por la delincuencia, por el alcoholismo. Manda a congregar a todas las familias que todo tenían, menos la presencia de Dios en sus casas. Menos la presencia de Dios en sus casas. ¿Por qué? Por idólatras y por otros muchos pecados más que usted puede leer ahí en las Escrituras. Amados, actualmente Dios sabe cómo están las familias. Así como el profeta Elías mandó a convocar a todas las familias porque él sabía lo que estaban viviendo, la maldad en la cual estaban viviendo, Dios actualmente, Él está llamando a familias. Por eso estas enseñanzas que estuvimos viendo, compartiendo. Él quiere bendecir nuestros hogares. Él les ha mandado llamar y les ha hecho entender la importancia de su presencia en sus vidas, en sus hogares, con tus padres, en el matrimonio, con tus hijos, etc. Pero ¿cómo has respondido? ¿Cómo has respondido tú como hijo, como hija, como esposa, como esposo, como padre, como madre? Como ser humano, ¿cómo has respondido tú a Dios? A estas enseñanzas, a este llamado que Dios ha estado teniendo con cada uno de ustedes. Pues Dios sabe la necesidad de cada uno de los presentes. Sigamos leyendo. Primera de Reyes 18, 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, entiéndase a todas las familias, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Obedeció. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ya ve el profeta Elías que está todas las familias, que está todo el pueblo reunido, y el profeta Elías inmediatamente lo que les dijo fue lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
¿Hasta cuándo vas a querer lo de arriba y vas a querer lo de abajo? ¿Hasta cuándo vas a querer hacer ciertas cosas buenas y también esas cosas pecaminosas o malas que haces? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Hace una invitación el profeta después de que amonesta con esa pregunta a todas las familias, a todos los hijos, a todos los padres, a los esposos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Qué hizo el pueblo? Y el pueblo, las familias, los padres, la gente, no respondió palabra. No respondió palabra. Amados, ¿por qué habían de contestar? ¿Por qué habían de defender lo indefendible? ¿Por qué, amada persona? Y entonces nos damos cuenta que no había excusa, no había ni cómo defenderse, pues ellos eran culpables de sus actos, de su mala manera de vivir. No podían culpar más que a ellos mismos. Dice la Escritura que las familias quedaron calladas, no había manera de defenderse, no había manera de a quién culpar. Ellos sabían que eran culpables. El profeta, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, les exhorta, les amonesta. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y nosotros pudiéramos tomar prestado este pasaje de Elías y decirles a cada uno de los presentes que no han entregado su vida todavía, después de una y otra convocada, después de una y otra llamada de atención, y siguen igual. Tú como hijo, como hija, sigues igual. Sigues en tu mala manera de vivir, en tu rebeldía, en tu desobediencia, en tu desconfianza, en tu incredulidad. Quizá como padre, como madre, sigues igual. No estás volviéndote a Dios, no estás volviéndote a tus hijos. Sigues en tus actitudes como madre, como padre, en tus pecados, en tus faltas. No has hecho caso a Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Quizá algunos de ustedes quieren lo de arriba y quieren lo de abajo. Hacen ciertas cosas buenas, pero también hacen muchas cosas malas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ya escuchamos 13 predicaciones de que Jesús quiere bendecir los hogares, tu hogar, tu vida. Y a ti te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro. ¿Sigues igual en tu rebeldía? Como si nada hubieras escuchado. Y por eso ahorita estás callado y callada. En tu corazón, con todo respeto te lo digo. Porque tú sabes cómo vives. Tú sabes lo que has hecho. Tú sabes cómo te estás comportando en tu casa y fuera de casa, en tu escuela y fuera de la escuela, en tu trabajo y fuera de tu trabajo. Tú sabes lo que haces a escondidas, joven, donde no se dan cuenta tus padres o la gente que te conoce, pero tú sabes que estás haciendo cosas malas. Y Dios también lo sabe. ¿Cómo te puedes tú defender? Papá, mamá, Dios sabe lo que tú has hecho. ¿Cómo poderte esconder de todos tus pensamientos pecaminosos, sucios o actos, enojos, iras? Dios lo sabe. No lo sabemos nosotros, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. ¿Cómo poderte esconder? ¿Cómo poderte defender si tus actos atestiguan que eres un padre, una madre irresponsable, que no tiene temor de Dios? O un hijo o una hija irresponsable, un esposo, una esposa irresponsable, que no tiene temor de Dios. ¿Hasta cuándo, papá, mamá, amarás a tus hijos como Dios te manda? ¿Hasta cuándo, esposo, amarás a tu esposa como Dios te manda? ¿Hasta cuándo amarás a tu esposo como Dios te manda? ¿Hasta cuándo amarás a tus seres queridos como Dios manda? Todas las familias y todos los aquí presentes, ¿hasta cuándo amaremos a Dios como Dios lo manda? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te pegará a ti la gana, amada persona? Y te lo digo con respeto. ¿Hasta cuándo entenderás y te entregarás a Dios? Así como el profeta Elías exhortó con esa pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Yo no te estoy exhortando, es la palabra de Dios que te exhorta. Es Dios que te está exhortando ahorita. Toma esta palabra de parte de Dios. ¿Hasta cuándo dejarás de culpar al mundo de tus actos, de tus problemas? Siguiente parte de este estudio. ¿Quién es el que hará volver el corazón de ellos?
Ya entendimos que había una desgracia en todas las familias en la época de Elías. Todas las familias estaban perdidas, todas las familias estaban alejadas, todas las familias, los hijos vivían mal, todos estaban mal, estaban esclavizados. Y vemos nosotros, ¿quién es Él que hará volver el corazón de ellos? Hemos titulado esta enseñanza, Él hará volver el corazón de ellos. ¿Quién es ese Él? Primera de Reyes 18, 36 y 37. Dice de la siguiente manera: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, tu profeta, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y ponga atención, y lo hemos subrayado con toda la intención, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, hacíamos una pregunta en este subtítulo: ¿quién es Él que hará volver el corazón de ellos? Pudiéramos decir entonces que no es Elías, no es Juan el Bautista, no es algún otro profeta, no es el hombre, sino es Dios el que va a hacer volver el corazón de los padres para con los hijos y el corazón de los hijos para con los padres, etcétera. Elías dijo entonces que Dios es el que va a hacer volver primeramente el corazón, ¿hacia dónde? ¿Hacia papá? ¿Hacia mamá? ¿Hacia los hijos? No. Y que tú vuelves a ti, el corazón de ellos. Amada persona, Dios quiere que te vuelvas a Él, primeramente. Porque ¿cómo podrás amar a tus hijos sin amar a Dios? ¿Cómo podrás amar a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, sin amar a Dios como debe de ser? Entrañablemente los podrás amar, o con un amor pues de cariño, de aprecio, porque es tu padre, es tu madre, es tu familiar. Lo podrás amar de una manera sencilla. Pero cuando te toque tu papá o tu mamá, tu llaga allí bien sabroso, ¿lo seguirás amando? ¿No le levantarás la voz? Hay algunos que hasta se molestan, les gana la ira y le levantan la mano a los padres, y hay otros que van más allá, los insultan y les pegan. Amada persona, el secreto, el que hace que una persona se vuelva a Dios o a su familia, no es el hombre, sino es Dios. Es Dios. Dios utiliza hombres, a personas, para que Él, a través con su Espíritu Santo, haga volver el corazón de ellos para con Él y para con sus hijos. Hay algunos que piensan de la siguiente manera, con eso de las redes sociales, en el YouTube, hay pastores a discreción. Hay hasta pastoras a discreción. Apóstoles a discreción. Como nunca ha habido en la historia, hay de todo. Y entonces nada más es que la gente, el papá y la mamá o el hijo, vea, yo quiero escuchar a mi ídolo. Es que ese predica bien sabroso. No, está interesante, puros temas interesantes, puros temas impactantes, llamativos. No, es que allí siempre hay una congregación, es donde voy, siempre hablan del pecado, siempre hablan de aquello, siempre hablan del otro. Está alucinado ahí con los temas, ¿sí me explico? Y así te podría dar muchísimos ejemplos. Amada persona, no es el hombre, es Dios que hace volver el corazón hacia Él y hacia los padres y hacia los hijos. Podrá venir aquí una persona muy letrada, con mucha labia y con un conocimiento bárbaro de la Biblia, pero si no está respaldado por el Espíritu Santo, de nada sirve, de nada sirve. Podrá venir una persona muy sencilla, que apenas se le entienda el español, y si no está respaldado por el Espíritu Santo, es de la misma manera. Es de la misma manera. No es el hombre el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios. Es Dios, amada persona. No necesitamos un gallo, con respeto lo digo, a los ministerios. Se requiere la presencia del Espíritu.
Ahora, Dios nos ha estado hablando, Dios te ha estado hablando una y otra vez. Y dime tú, ¿has hecho caso? ¿Podrá venir Moisés de entre los muertos? ¿Podrá venir el profeta Elías y te pueda compartir en tu propia presencia o cara? Y ni aún así le vas a hacer caso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha estado hablando en medio de nosotros y no le has hecho caso. ¿Qué es Dios? Dios en su infinita palabra te ha hablado y no le has hecho caso. ¿Qué está pasando, amada persona? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Primera de Reyes 18, 38 y 39. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se dieron cuenta de algo estos personajes, estas familias, esta nación, que el Baal era un Dios falso. Eran falsos profetas. ¿Y a quién reconocieron como Dios? Al Dios de Elías. Hermanos y amigos, si todas estas familias, todas estas multitudes de familias estaban equivocadas, adorando a un Dios falso con D minúscula, ¿no nos podremos equivocar nosotros actualmente? ¿No te podrás equivocar tú? Tú que dices que Dios está contigo y tú con Dios, pero realmente ni tú estás con Dios ni Dios está contigo, pero tú dices que sí está. ¿No estarás engañado, engañada? ¿No estarás engañado o engañada? ¿Tú qué dices? ¿Que Dios contigo y tú con Dios? Y si Dios contigo, ¿quién contra de ti? Pero realmente Dios no está contigo, porque tú no estás con Dios. Estos estaban bien seguros de que Dios estaba con ellos. El Dios que ellos estaban sirviendo era falso. Habían sido engañados por los falsos profetas, todas estas familias. Para terminar esta enseñanza, siguiente punto de este estudio, estamos estudiando al profeta Elías, qué fue lo que pasó con las familias, qué fue lo que ocurrió, ya leímos. Vamos a resaltar algunas verdades. Esto fue lo que hizo el profeta Elías en esa época, en ese llamado. Número 1, ¿qué fue lo que hizo el profeta Elías? Evidenció al falso Dios Baal y a sus falsos profetas, a quien servían a este Dios falso. En pocas palabras, ¿qué fue lo que hizo el profeta Elías? Tumbó el engaño de la religión o de la secta. Las familias estaban engañadas, los padres estaban engañados, los hijos estaban engañados, estaban sirviendo a un Dios con D minúscula, a un Dios falso, y estaban escuchando a falsos líderes, a falsos profetas que los tenían bien engañados, pero bien engañados. ¿Qué es lo que hizo Elías? ¡Ey! Abran sus ojos, abran bien sus ojos. Estás engañado, estás engañada, papá, mamá, están engañados, están sirviendo a un Dios falso, están engañados. Por eso mandó llamar a todos los falsos profetas, por eso mandó llamar a todas las familias, para dejarles ver que estaban engañados. ¿Se dieron cuenta que estaban engañados, sí o no? Se dieron cuenta. Amada persona, la misma palabra de Dios te deja ver si tú estás engañado o no estás engañada o no estás engañada. Y tienes que hacerle caso a la palabra de Dios y dejar de ser justa o justo en tu propia opinión. No te engañes, joven, jovencita, amada persona, no te engañes. O Dios está contigo o no está. No hay término medio. Sí medio está, no. O eres o no eres, así de sencillo. Así de sencillo. No nos engañemos. Nadie nos engañemos. Esta enseñanza es para todos. El salmista decía: examíname, oh Dios, y prueba mi alma. Un cristiano aún, no es porque dude de su cristianismo, pero debe de examinarse si está caminando en la fe. Si es que realmente está viviendo Cristo en él. Y si no, pues no te engañes, inmediatamente hay que ver por qué no. ¿Por qué Dios no está contigo? Y debe de ser por una falta o varias faltas. E inmediatamente hay que verlas con Dios, inmediatamente hay que pedir ayuda, inmediatamente hay que arrepentirse,
y apartarse de esa mala manera de vivir, pero no hay que engañarse. Si la nación de Israel se engañó diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, nos puede pasar a nosotros, a cualquier iglesia, aunque sea verdadera iglesia. Me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier persona, pero para que no nos pase, por eso es bueno examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Que nos probemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Al menos de que estemos reprobados, dice la Escritura. Amados, nadie nos engañemos. Díganme, ¿podemos engañar a Dios? ¿Alguien puede engañar a Dios? Nadie podemos engañar a Dios. Tú sabes cómo te comportas, yo sé cómo me comporto, todos sabemos cómo nos comportamos. Entonces, si tus actos y tus comportamientos son malos, ¿por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué dices que eres cristiana? No te engañes. Hay que tener cuidado con el engaño. Eso fue lo primero que hizo entonces el profeta Elías. Evidenció al falso liderazgo y evidenció a los dioses falsos. 2. Acercó, algo muy importante, también es esto, acercó a las familias al altar de Jehová, al verdadero Dios. Eso fue y eso es lo que hace un verdadero líder y un verdadero profeta. Acerca a las personas al Dios de los cielos. Les ayuda en cierta manera un poquito. El profeta eso es lo que hizo. Acercó a las familias al altar de Jehová que lo tenían en ruinas. ¿Qué estaba en ruinas? El altar de Jehová. Estaba en ruinas. Amada persona, la Biblia dice que el cuerpo del ser humano, o sea, tu cuerpo y el mío, ¿es el qué? El templo de Dios. Si tú lo quieres ver de esta manera, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu altar, si tú lo quieres ver de esa manera? ¿Cómo está tu vida? ¿Está en ruinas? ¿Qué es lo que lo tiene en ruinas? ¿Puede ser la amargura? Correcto. ¿Qué más lo puede tener en ruinas? El enojo, correcto. ¿Qué más lo tiene en ruinas? El odio, correcto. ¿Qué más lo tiene en ruinas? La malicia, los celos, la envidia, la codicia, el adulterio, la borrachera, la mundanalidad, la hipocresía. ¿Eso lo tiene en ruinas? Si tú dices sí, vamos por buen camino, porque lo estás reconociendo. Lo estás reconociendo. Se está quitando el engaño. Si tú no ves tu casa en ruinas, entonces tú la ves bien parada. Ves tu casa bien excelente, bien limpia. Pero si no es así, Dios te está dejando ver cómo está tu casa, cómo está tu templo. Está en ruinas. Aunque la gente que nos ve, nos vea como, mira, qué buen muchacho, qué buena muchacha. Mira, qué buena persona, podemos decir con los adultos. La gente podrá decir 1000 cosas favorables de tu persona o de nuestra persona. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de tu persona? Y pon tu nombre, mira, qué bonito es este señor. Qué bonita es esa señora, cómo se comporta, mira, es humilde, etcétera, etcétera. Qué muchacho tan estudioso, qué muchacha tan estudiosa, qué tan inteligente es el otro. Y te dan alabanzas toda la gente. ¿Y qué dice Dios de ti y de mí? ¿Qué dice Dios de cada uno de ustedes? Es más, el pastor podrá decir, el pastor le dice que ahí la llevo y todo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué te importa? ¿Lo que digan los hombres o lo que dice Dios? ¿Qué es más importante? ¿Qué es? Lo que diga Dios, amados. La Biblia dice que lo que el hombre tiene por sublime, delante de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Abominación. ¿Por qué, hermanos y amigos? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Y Él no va a tener por inocente al culpable. Porque Él es santo. Aunque Dios quisiera verte como inocente, tus pruebas, tu comportamiento te hace ver que eres culpable y todavía te engañas diciendo que estás bien, que eres un cristianazo, porque eres bautista, pentecostés,
presbiteriano, católico, no lo sé. ¿Eres el cristianazo? No, amados. Hoy seamos humildes y veamos cómo están nuestros altares o nuestros templos. Si tu templo está en ruinas, hay alguien que lo puede corregir y es Dios. Porque Él te hizo, Él te formó desde el vientre de tu madre. Él sabe lo que te duele, Él sabe lo que tienes, Él sabe lo que piensas, Él sabe qué es lo que te hace falta, Él sabe cómo corregir lo que tú no has podido corregir. Él sabe cómo ayudarte. Solamente es cuestión que tú le pidas, te humilles y le ruegues, ayúdame Dios. Y que tengas fe, que tú confíes. Amén. ¿Qué más hizo Elías? Restauró el altar derribado. Eso es lo bueno, esas son las buenas noticias para todos los hogares, para todas las familias. Elías lo que hizo fue, también como tercer punto, restaurar el altar derribado. Primera de Reyes 18:30 al 35. Vamos a leerlo. Pongamos atención. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué hace Elías? ¡Ey, vengan! Papás, mamás, matrimonios, hijos. ¡Ey, nación de Israel! ¡Vengan todos! Acérquense a mí. Quiero que me observen. Pero no era para que lo vieran a él, sus manos, si tenía anillo, no tiene anillo, no. Que vieran cómo estaba el altar en ruinas por consecuencia de ellos, de sus pecados. Y ahí lo empezó, y yo me imagino que cuando Elías estaba allí limpiándolo y allí poniendo piedra sobre piedra en el altar, cada uno de ellos empezó a darse cuenta: yo sacrificaba aquí, yo hacía esto. Y han de haber venido sus recuerdos cuando Dios los bendijo a sus vidas y todo. Es cierto, como que empezaron a entrar una convicción de pecado. ¿Cómo es posible que yo haya cambiado a Dios? Como que empezaban a interesarse, como que empezaban a despertarse de su realidad espiritual. Como dice la Escritura, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O despiértate tú que duermes, despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ellos empezaron a despertar a lo espiritual. Y ahí estaba Elías construyendo, levantándolo, el altar allí, hasta que lo preparó sabrosamente. Y ahí estaban toda la nación viéndolos, todas las familias. ¿Y qué más hace Elías? Sacrifica al animalito para que pudiese venir a ese altar la presencia de Dios. Sacrificó al animalito. Restauró primero el altar. El altar figura de un ser humano, si tú lo quieres ver así, de un templo humano. ¿Qué es lo que hace Cristo actualmente? Lo mismo. ¿Cómo es que Dios puede restaurar esa vida? Con el mensaje, con la palabra, con un arrepentimiento de la persona, que deja de hacer lo malo y empieza a restaurar su vida. Se aparta de su mala manera de vivir y empieza a restaurar su vida. Para que viniera la presencia de Dios a ese altar, hubo necesidad de un sacrificio. Amada persona, ¿cómo está tu vida y cómo está tu hogar?
Pero enfoquémonos ahora a tu vida en lo personal. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu templo? Está en ruinas. Hay alguien que dejó el cielo, que se llama Jesús, que vino. Él que te creó, Él que te formó, porque el que te creó y te formó fue Jesucristo. Él sabe que has hecho perder tu vida, la has echado a perder, que estás esclavizado en ciertos pecados o en muchos pecados y que tu vida está hecha a pedazos, está en ruinas. Él dejó el cielo para restaurarte y hacerte nueva persona, nueva criatura, y lo quiere hacer hoy. Si es que tu vida está en ruinas, Él lo quiere hacer. ¿Qué más? Eso fue lo que hizo Elías. Restauró el altar derribado. Cuarto, penúltimo punto, ya para finalizar esta enseñanza, o cuarta acción que hizo el profeta Elías. Después de que restaura el altar, después de que está el sacrificio, el derramamiento de sangre, después de que se hace restauración, viene la oración a Dios. Elías oró a Dios y oró por el pueblo. Entendámoslo de la siguiente manera. Oró por todas las familias, matrimonios, hijos, padres. Oró por todos. Primera de Reyes 18, 36 y 37 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, aquí está la oración, vea la oración de Elías: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dios, ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Israel. Estos tres personajes ya habían sido muertos. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Abraham, Isaac e Israel están vivos, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Esos santos hombres de Dios, Abraham e Isaac e Israel, están en la bendita presencia de Dios, porque Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y vemos nosotros que el profeta Elías le dice a Dios: Dios, mete tu mano, manifiesta tu mano, deja ver que tú eres un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios de personas que aún viven, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, y que yo soy tu siervo, yo soy tu profeta, yo no soy un falso profeta, sino soy un verdadero profeta, que tú me has enviado. Esa es la petición. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Por quién oró? Por las familias, por los padres, por los matrimonios, por las personas, por el pueblo. Ora por él, pero también ora por la gente perdida, por las familias perdidas. Manifiéstate, Dios, para que crean, para que vean que tú estás conmigo y que tú tienes buenos planes para con ellos, para con sus familias. Amado, ¿y Dios no tiene planes para con ustedes? Para contigo, amado joven, jovencita, padre, madre, esposa, esposo. Dios tiene planes contigo. Dios sabe cómo estás, pero Él te quiere ayudar. Él te quiere ayudar, pero tienes que creerle. Tienes que tener fe en Él. Tienes que tener fe en Él. ¿Qué más ocurre? Quinto y último punto de este estudio. ¿Qué más hizo el profeta Elías? Erradicó al falso dios Baal junto con sus falsos profetas. Terminó el engaño. Pareciera ser que es repetición del primero, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Reyes 18:40. Entonces Elías les dijo: prended a los falsos profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Terminó con el engaño.
Amada persona, vamos a utilizar este pasaje de la siguiente manera. Deja de estar engañado o engañada. Termina con ese engaño. No hay cristianismos a medias. O eres o no eres. No hay iglesias a medias. O es una iglesia o no es una iglesia. Pero también lo podemos aplicar de la siguiente manera. Eso es lo que tienes que hacer con tu pecado. O tus pecados. Erradicarlos de tu vida. Degollarlos. Alejarlos de ti. Arrepintiéndote de todo corazón. Échalos fuera de ti. No nomás externamente, sino internamente. De todo corazón. Dile no al pecado. Deja de ofender a Dios. Deja de ofender a tu prójimo. Deséchalos. Y hoy atiende al llamado de Dios. Al llamado de Jesús. Deja de estar engañada, engañado. La religión te ha estado engañando. Y tú mismo y tú misma has decidido engañarte. Pero hoy Dios es el que te está hablando. Que te vuelvas a Él. Ahora vamos a entender con mayor claridad, después de esta explicación, de lo que hizo Elías y de lo que Dios quiere hacer en la vida de las familias. Lucas 1, 16 y 17. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Fíjate lo que Él dice. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amados, ¿qué es la voluntad de Dios primeramente? ¿Que te vuelvas a tus hijos, a tus padres inmediatamente? Sí, pero primeramente es volverte a Dios. Ese es el primer propósito. ¿Qué va a hacer en este caso Dios a través de su siervo? En este caso, ¿qué va a hacer el profeta Elías? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Segundo, 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Antes de volvernos a nuestros seres queridos, ¿a quién tenemos que volvernos primeramente? A Dios, a Jesús. Yo no sé cuál sea tu condición espiritual. Tú que eres cristiano o cristiana. Tú que dices ser cristiano o cristiana. O un buen padre, una buena madre, o un buen hijo, etcétera. O un buen esposo, una buena esposa. Yo no sé cuál sea tu condición. Pero Dios y tú lo saben. ¿Por qué no vamos a Dios ahorita? Vayamos a Dios. Hoy tú tienes que tomar una decisión. Esa nación, esas familias, esos padres, esos hijos, en la época de Elías, tomaron una decisión. Tomaron ellos una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Dice Primera de Reyes 18, 38 y 39, los pasajes que ya estudiamos. Después de que terminó de orar Elías, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Se postró ante Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Dios está aquí. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amada persona, Dios, a través de este ciclo, Jesús visitando los hogares, ha estado llamando a las familias a que se vuelvan a Él. Él hará volver, y la palabra volverse tiene que ver arrepentirse. Dios ha estado llamando a que la gente se arrepienta, cambie su mala manera de vivir interna y externamente, deje su pecado internamente y externamente y se vuelva a Dios y a sus seres queridos con todo su corazón. Eso es lo que Dios ha estado haciendo y llamando. Dios está aquí.
Créamelo, Dios está aquí. Meditemos unos momentos. Cerrando sus ojos, meditemos. Medite por primera vez en su vida, por favor. Seriamente. Recordemos el suceso de Elías. Los dos altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. Los dos altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. ¿Y cuál será el que contestará? Muchos están por Baal y uno solo por Jehová. El pueblo hoy se decidirá. Amada persona, todas las familias en esa época estaban perdidas. Los padres, los matrimonios, los hijos estaban lejos de Dios. Esos hogares estaban lejos de Dios. Se habían apartado adorando ídolos, a un falso Dios con D minúscula llamado Baal. Habían creído a falsos profetas, a engañadores, y habían dejado de escuchar al verdadero profeta de Dios, en este caso Elías. Dios les quiso dar una oportunidad a estas familias y los mandó a reunir a través de Elías para que ellos tomaran una decisión en ese monte llamado Carmelo. Los dos altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. Los dos altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. ¿Y cuál será el que contestará? Muchos están por Baal y uno solo por Jehová. El pueblo hoy se decidirá. Y el pueblo tomó una decisión, amada persona. El pueblo se humilló. El pueblo se postró. Las familias, los padres reconocieron su maldad. Se volvieron a Dios. Escogieron a Dios. ¿Y cuál será el que contestará? Muchos están por Baal. Muchos estaban en sus maldades, en sus pecados, en su engaño. Pero Dios les abrió los ojos. Dios los atrajo a Él a través del profeta Elías. Y se postraron ante el Dios verdadero. Amada persona, haz lo mismo. Toma decisiones. Ven a Cristo Jesús y Él te restaurará, Él te ayudará, Él te hará nueva criatura, nueva persona. Él te hará un hijo, una hija, un verdadero padre, una verdadera madre, esposo, esposa e hijo.
Él hará que tú ames al Dios de los cielos con todo tu corazón y por ende ames a tus seres queridos. Los dos altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. Los dos altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. ¿Y cuál será el que contestará? Muchos están por Baal y uno solo por Jehová. El pueblo hoy se decidirá. El pueblo hoy se decidirá. Amada persona, no podemos servir a dos señores, dice Jesús. O sirves a Dios o sirves al adversario. ¿Por cuál te decidirás el día de hoy? O estás con Cristo o estás sin Cristo. ¿Cuál será tu decisión? ¿Por quién te decidirás? ¿Cristo o el diablo? ¿La gloria eterna, el cielo o este mundo que tiene como destino final el infierno? El pueblo hoy se decidirá. Hoy tomarás una decisión. Hoy saldrás de esta reunión tomando una decisión. Toma una decisión correcta, amada persona. Párate por Dios. Entrega tu vida a Cristo el día de hoy. Pídele perdón de todos tus pecados y pídele que te ayude a ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Vuélvete a Dios, amada persona. Y Jehová contestó con fuego a su siervo. Le contestó, porque no importa para él las multitudes, Jehová está con su pueblo que guardó. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego ahí viene el perdón de Dios. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. El fuego divino que perdona, que limpia pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees en Cristo Jesús, Él perdona hoy tus pecados. Si tú te arrepientes, Él perdona tus pecados. Pídele perdón por haber sido un mal padre, una mala madre, un mal esposo, una mala esposa. Pídele perdón a Cristo por ser un mal hijo, por haberle ofendido a Él también. Pídele perdón. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. Aquí está Dios. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. Así sea, Señor.
pecados. Cuando venga el Espíritu de Dios, los convencerá de todos sus pecados. Él hará volver el corazón de ellos. Él hará volver el corazón de ellos. De los padres para con todos sus hijos. De los hijos para con sus padres. Padre no es el hombre, no es ningún ser humano, es tu Espíritu el que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, el que puede hacer volver el corazón de los hombres hacia ti, Señor. Venga tu Espíritu, Jesús, venga esa convicción, Señor, y hazlos volver a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, y haz volver el corazón de los padres para con los hijos, y de los hijos para con los padres. Visita nuestros hogares de hoy en adelante y siempre, Señor. Ven, Jesús, no nomás a los nuestros, sino a los otros que no te conocen, Señor. Cuando venga el Espíritu de Dios, nos convencerá de todos sus pecados. Cuando venga el Espíritu de Dios, los convencerá de todos sus pecados. Él hará volver el corazón de ellos. Él hará volver el corazón de ellos. De los padres para con todos sus hijos. De los hijos para con sus padres. De los padres para con todos sus hijos. De los hijos para con sus padres. Haz volver el corazón del esposo para con su esposa. Haz volver el corazón de la esposa para con su esposo, oh Dios. Haz volver el corazón del esposo para con su esposa. Haz volver el corazón de la esposa para con su esposo, oh Dios. Haz volver nuestro corazón a nuestra familia, Señor. Haz volver el corazón de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos, del esposo y viceversa para con su esposa, Señor. Oh Dios, haz que volvamos nuestro corazón hacia ti. Así sea, Señor. Oh Dios, haz que volvamos nuestro corazón hacia ti. Jesús, Jesús, la luz de los hogares
La salvación de los hogares eres tú. Jesús, Jesús, envía a tu Espíritu, Jesús. Jesús, la luz de los hogares eres tú. Jesús, Jesús, la salvación de los hogares eres tú. La salvación de los hogares eres tú. La salvación de nuestros hogares eres tú. Jesús, Jesús, envía a tu Espíritu, Jesús. Envía a tu Espíritu, Jesús. Envía a tu Espíritu, Jesús. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es mejor que uno caiga sobre la piedra y ser quebrantado, esto es, a los pies de Cristo, a que caiga la piedra sobre nosotros y seamos desmenuzados. Ya no haya remedio. Dios hoy te ha llamado. Vuélvete a Él. Si tú te has vuelto a Él y has atendido a su llamado, vive para Él, confía en Él. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá, Él restaurará. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá.